Bueno, primero que todo, el deseo es el motor que mueve el mundo a crear todas las cosas que vemos, a manifestar. Entonces, en sí el deseo es una carga que nosotros debemos de llevar, pero que al mismo tiempo es es la causa de que todo aquello que vemos sea, ¿no? Primero están las ideas y después viene el deseo a premiar, a incentivar esa manifestación, esa gestación en nosotros, que nos impulse a ponernos manos a la obra, a la acción. Pero a veces ese deseo, cuando nosotros nos preguntamos o vemos a la gente que desea y dice sus sueños, habla de cómo van a hacer esto o aquello, lo que se proponen, y vemos que al final lo único que son palabras, y aunque lo intentan y trabajan y se esfuerzan en ello, nunca ven resultados. Y eso al final conlleva una gran frustración en sus vidas que en ocasiones llega por toda una vida, sin soltar ese amargo sentimiento que les deja, que siempre está ahí. Ese deseo que siempre, aunque les impulsa a hacer las cosas, nunca les permite fructificar. Pues bueno, quería dar mi granito de arena para si a alguien le sirve. El deseo en sí, para mí, que he estado reflexionando sobre ello, se le relaciona mucho con el fuego, con la pasión. Podemos decir que el fuego en sí viene del espacio, ¿no? Está en el espacio. Puede insuflarse en cualquier punto del mismo, ¿no? Si nos ponemos que esté en nuestro planeta Tierra, nosotros, en este punto o en este o fuera, en cualquier sitio, podría haber fuego, pero tiene que haber unas ciertas condiciones, ¿no? Que se expresan en el triángulo tan famoso del fuego, que es comburente, combustión, oxígeno, combustible y demás, no sé. Ahora mismo no se me viene mucho a la mente, pero digamos que este es ¿no? Que hace falta algo en lo que se apoya el fuego en sí, podemos decirle. Si es una cerilla, por ejemplo, pues la madera. Si es aquí la madera, el oxígeno y qué más, como lo que propicie en sí el. Yo lo he puesto así, más o menos, no sé si será correcto ahora mismo, no lo he chequeado, es más que todo un vídeo improvisativo. Pero el caso es que más o menos para que se entienda a lo que quiero llegar es que la cerilla, por así decirlo, es en lo que se sostiene el fuego en sí, ¿no? Aquí podemos ver que para que se mantenga, tiene que haber siempre un oxígeno, un aliento que lo mantenga. Y aquí, para mí, el que lo inicia, ¿no? Tiene que haber una chispa, tiene que haber un interludio, un intermedio, algo que abra la puerta a que el fuego se manifieste. Vemos que hay podemos decir que esto es como lo que hay, lo terrenal, y esto lo celestial, y esto lo que hay en medio, por así decirlo. Entonces podemos decir que para que esa manifestación surja, tiene que haber estos tres factores, siendo la unión entre por así decirlo, si podemos decir que el aliento, como siempre se dice, es algo más divino, algo proveniente, como misterioso, y la cerilla es lo material, como esto lo inmanifestado, por así decirlo, lo invisible, y lo visible, y este es el nexo. Este es el nexo. Pues este sería el deseo. Esto seríamos nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestra materia. Y esto podría ser las ideas, tal vez. Las ideas, pensamiento, todo ese tipo de aquello que está en nuestra cabeza, ¿no? Porque es la parte más alta. Está la parte como lo que sostiene en sí la llama.
Pero lo que queremos es que la llama se manifieste, lo que queremos es la luz, el efecto que produce esa manifestación. Entonces, ¿qué es lo que propicia esa manifestación? Ese surgimiento de la llama, pues tiene que haber una apertura. Y esa apertura la que la produce el deseo. Porque si somos sinceros, sin el deseo no habría absolutamente nada, no tendríamos ese impulso por hacer algo. Porque debe haber algo que nos impulse. Si no, no habría no habría existencia en esta vida. Entonces, podemos decir que la cerilla tiene aquí esto. Y aquí el deseo sería lo que aparece cuando tú, por ejemplo, rozas con la cerilla, el fósforo con la cajetilla de esto, ¿no? Entonces en ese momento hay una especie de momento en el que tú le das y hay un intento como que hay una intención ahí, como algo que está sucediendo que en uno de los intentos, ¡pam!, crea y aparece ese fuego. Pero quiero recalcar que aquí viene a lo que quería venir, a lo que quería llegar. Es que el deseo, aquello que tanto tenemos en nosotros, que nos consume muchas veces, que es lo que hace posible la aparición de la llama, no es lo que nosotros deseamos. Es decir, el deseo no es la finalidad, no es la llama. La llama es conseguida a través de la puerta del deseo. Es decir, es simplemente algo que tenemos que pasar. Es simplemente una llave, por así decirlo. Es un intermedio que permite que al abrir esa puerta se manifieste aquello que se tiene que manifestar, sin control. Porque debemos de saber de que el deseo proviene de una parte muy famosa en nosotros que se llama ego. El ego es todo aquello que proviene de uno mismo. Proviene del yo, del individuo. Entonces, en sí el deseo es algo que proviene no del todo, sino del uno, de aquel que está separado. Entonces, al querer uno manifestar por inspiración, porque proviene de una idea que tú has visto a través de tus sentidos, y quieres ponerla a manifestar, a hacer la realidad en este mundo, tú lo que quieres es no en sí el deseo, sino el cumplimiento, la manifestación, la llama, que te da el calor, que te da la luz, que hace algo hermoso o una creación tuya en esta realidad. Pero lo que pasa es que ese mismo deseo que hace que sea posible esa manifestación es la que también al mismo tiempo es la trampa en la que caemos muchos a lo largo de nuestras vidas, y debemos de aprender de que el deseo es algo que hay que controlar, porque el deseo, su naturaleza es consumir, es querer, poseer. Poseer, y posee tanto cuando está desmedido, cuando está fuera de su armonía, tiende a consumir todo aquello que tanto anhela. Es decir, que si vemos, por ejemplo, si viésemos que este mismo deseo estuviese descontrolado en la naturaleza, todo lo que quisiésemos hacer, por ejemplo en este caso la apertura del fuego, esa creación del fuego, el mismo deseo sería el que la apagaría. Todo esto se iría. Seríamos incapaces de ver el fuego. Veríamos alguna chispa, pero al final lo que quedaría sería en nada. Porque el mismo deseo que tanto nos ayuda sería el mismo que nos quitaría aquello por lo que tanto luchamos. Por ello creo que conveniente es dar la explicación de que
para todo aquello que uno quiera realizar en este mundo, todo aquello que quieras manifestar, tienes primero que pasar por lo alto, inspirarte, pensar, aprender, educarte, y después, cuando tienes todo eso concebido en tu cabeza, lo guardas en el corazón, porque al fin y al cabo está la parte más alta en nosotros, la cabeza. Este es el nexo, el intermedio, el corazón, que guarda esa pasión, ese fuego interno, y que para manifestar es necesario en esta materia, que es en sí la materia misma. Por ello, para poder crear esto tiene que haber una armonía, porque al fin y al cabo, mira, después vuelvo otra vez porque esto mismo que tú has creado inspirará a otra persona. Es constantemente una inspiración constante de manifestación, creación, gestación, después destrucción, pero aunque eso es otro tema. Quería decir de que para uno manifestar, y ya pongo en conclusión este vídeo, que quiero que sea corto, para manifestar tienes que pensar, tienes que inspirarte, aprender, desear, pero tienes que hacerlo en su perfecta armonía. Si no, por mucho que quieras, si la balanza no está, más bueno, esto es una balanza. Si la balanza no está equilibrada entre el pensamiento, el corazón y el deseo, si ese mismo deseo te consume y tus ansias al final te desesperan, va a ser imposible hacer manifestar tu anhelo, que es en sí esa llama, esa luz de la que hemos hablado. Porque al fin y al cabo el deseo, su naturaleza es destructiva, por así decirlo. Es creadora y destructora al mismo tiempo. No es mala, pero al fin y al cabo en nosotros hay una dualidad que por mucho que queramos tiende hacia un lado o hacia el otro. Entonces, todo lo que siempre se dice es que debe haber una justa medida en todo lo que hagamos. Por ello, recomiendo que si uno quiere manifestar, empiece por hacer estos pasos. Tiene que mantener a raya el deseo, para que ese mismo deseo que le ha impulsado a hacer, a esforzarse y a trabajar, no sea la misma piedra en el camino que le haga tropezar y después lamentarse de haber siquiera empezado. Eso es todo. Gracias por ver el vídeo.